nosotros en medio de esta serie que hemos titulado Indudable. Creo que Dios me responde. La oración es una llave, es una puerta para que Dios obre milagros, para que Dios actúe en nuestra vida y lo ordinario sea transformado en algo extraordinario. Hemos recibido para esta temporada 2018, según Efesios 3:20, lo inimaginable. Creemos que cuando nosotros nos conectamos con nuestro Padre Celestial, cuando creemos en su poder sobrenatural, oramos y nos imaginamos que el poder que actúa en nosotros, que es el Espíritu Santo, traerá lo inimaginable. A la luz de esta serie que trata y versa de la oración, hoy estamos creyendo que cosas inimaginables han estado sucediendo a lo largo de este año, y por eso vemos aquí en el escenario a estos hombres y a estas mujeres que son la respuesta de oración al cuerpo pastoral, que son la respuesta de oración a la necesidad de muchas personas. Si ustedes me permiten, he titulado este mensaje de esta manera, dedicado sí a los hermanos que están acá conmigo en el escenario, pero quiero dedicarlo a cada hombre, a cada mujer que hoy han venido y nos están oyendo o viendo. Indudable, seré una respuesta de oración. Generalmente los seres humanos esperamos recibir una respuesta de oración. No está mal, pero hay otra dimensión más profunda, más madura, donde ya no solo esperamos tener una respuesta de oración, sino entendemos que podemos ser nosotros una respuesta de oración. Fue muy claro entender el corazón de Jesús y sus acciones, su asignación, cuando vino a este mundo y Él predicaba, enseñaba, sanaba y curaba toda dolencia. Cuando uno revisa los evangelios, está clarísimo lo que Jesús vino a hacer a esta tierra: a aliviar, a resolver necesidades. Jesús fue la respuesta de oración a muchas necesidades de la gente que lo conoció. La expectativa de Jesús sobre sus discípulos, sobre sus apóstoles, fue precisamente que ellos cumplieran lo que Él hizo, que ellos emularan, que ellos repitieran, que ellos clonaran los milagros que Jesús vino a hacer a esta tierra. ¿Qué hizo Jesús? Predicaba, sanaba y resolvía los dolores de las necesidades de los seres humanos. Pero Jesús también pidió a sus apóstoles y discípulos que ellos orasen no solo por la gente, no solo por la mies, sino para que Dios levantara obreros para resolver esas necesidades. Por eso nosotros encontramos en Mateo capítulo 9 versículo 35 al 37, dice la escritura: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, esto era lo que hacía, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Verso 36. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad, orad, pedid, interceded al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En estos 3 versículos nosotros vemos el corazón y la asignación de Jesús. Predicaba en las sinagogas, enseñaba a la gente, pero Él sanaba las enfermedades y las dolencias de las personas. En otras palabras, Jesús se enfocó en la necesidad de nosotros los seres humanos, esas necesidades más sentidas, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico. Y cuando Jesús mira a las multitudes, dice: los campos están blancos, la gente está necesitada de una palabra en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico. El problema no es la mies, el problema no es mi visión y mi poder. El asunto es que para llevar mi poder,
mi sanidad, mi solución, mi medicina a las multitudes, necesito un canal. A ese canal Jesús llama obreros. Note, por lo menos en este pasaje, la preocupación de Jesús no solo era la mies, sino la preocupación de Jesús éramos los obreros que iban a llevar la salud, la bendición a la mies. ¿Están conmigo? El mensaje es claro. Los seres humanos tenemos necesidades. Jesús tiene el poder para resolver las necesidades. Lo demostró cuando estuvo en la tierra. Pero Él ascendió y envió al Espíritu Santo. Y ahora nos está delegando a nosotros, hombres y mujeres, que seamos sus instrumentos, sus agentes de bendición. Así que la expectativa de Jesús fue: oren, clamen, interceden. ¿Para qué? Para que Dios envíe, para que Dios levante obreros. Y hoy quiero presentarles a los obreros que Dios nos ha enviado. Hoy quiero presentarles a hombres y a mujeres que han respondido a la voz de Dios, pero también han respondido a la oración que hicimos nosotros. Estos hermanos y hermanas, líderes, supervisores, respondieron a la voz de Dios, pero Dios respondió a nuestra voz. Eso es orar. Oramos con la expectativa que Dios responde. Oramos con la fe de que indudablemente Él nos oye, pero también nos responde. Y la manera como nos ha respondido fue enviándonos a estos valientes hombres y a estas valientes mujeres, para los cuales pido que los bendigamos con un aplauso, decirles gracias por haber respondido a este llamado. Ahora, si ustedes me están siguiendo, sé que me están siguiendo, pero la mayoría de nosotros, me incluyo, oramos esperando que otro sea la respuesta de Dios para nuestra oración o nuestra necesidad. Y pocas veces pedimos ser la respuesta divina para otro. ¿Ven la diferencia entre ser y recibir? Oramos esperando recibir una respuesta de Dios, pero cuando oramos pidiendo ser nosotros la respuesta divina para otros, hay un cambio. Las dos oraciones son valederas, porque cuando tú estás en necesidad pides: Dios, auxíliame, envía a alguien que me bendiga, que me dé una palabra de aliento, una palabra de dirección, una palabra de consuelo, un recurso que necesita mi vida. Pero me parece que pocas veces oramos diciendo: yo quiero ser la respuesta de oración para la necesidad de alguien más. Quiero que consideremos algunas verdades sobre cómo Dios responde a través de levantar o enviar personas, obreros, líderes y hasta animales para suplir la necesidad. Dios anhela suplir necesidades. ¿Estamos de acuerdo con esto? Estamos de acuerdo con que Dios nos ama y Él quiere resolver las necesidades de las naciones, de los continentes, de nuestra ciudad, de nuestra vida, de nuestra familia. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que Dios tiene todo el poder para hacerlo. Lo puede hacer y lo quiere hacer. ¿Estamos de acuerdo? También estamos de acuerdo que hay muchas necesidades en el mundo. Estamos de acuerdo en que nosotros mismos tenemos necesidades espirituales, emocionales, económicas, familiares, relacionales. En esto estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo resolvemos la ecuación? La ecuación entre lo que Dios puede, lo que Dios quiere y nuestra necesidad. Por lo menos hay dos grandes verdades que resuelven este tema que yo estoy abordando. La primera: valora que Dios responde oraciones a través de enviar personas para bendecir. Debes valorar esto, debemos valorarlo. Debemos considerar y creer y celebrar que el instrumento que Dios utiliza para aliviar los dolores y las desgracias humanas es a través de otras personas. Dios usa a las personas para bendecirnos. Gracias a Dios que Él toca mentes y corazones y provee los recursos para que otras personas vengan a bendecirnos. Yo creo que nuestra fe se fortalece cuando nosotros valoramos esta verdad,
que la oración provoca que Dios despierte el corazón de otras personas para bendecirnos. Quiero que consideren estos pensamientos. En primer lugar, fortalece tu fe al considerar los ejemplos bíblicos del libro de los jueces. Si hemos leído el Antiguo Testamento, hay un libro que se llama Jueces. Aquí se relata la historia de líderes, de gobernantes del pueblo de Israel. Hasta ese entonces no existía la monarquía. Dios no había levantado reyes. El primer rey de Israel fue Saúl, el segundo fue David, el tercero Salomón, etc. Pero antes de la monarquía, previo a ello, lo que existía era la teocracia. Y la teocracia se manifestaba en que Dios levantaba jueces. Pero ¿sabe usted cuál era la dinámica? La dinámica es que el pueblo de Israel estaba en oprobio, en dolor, en muerte, en pobreza, en violación. Los enemigos los destruían porque ellos abrían las puertas espirituales cuando le daban la espalda a Dios. Cada vez que el ser humano peca, cada vez que una nación le da la espalda a Dios, entonces Dios, no porque lo quiera hacer, pero Dios espiritualmente se ve, ¿cómo explicarlo? Porque Satanás no lo puede obligar a Dios. Pero hay principios espirituales que Dios ha establecido, como la paga del pecado es la muerte. Y cada vez que el ser humano peca, legalmente, este es el término teológico, legalmente Satanás tiene autoridad y autorización para dañar a las naciones, a las ciudades y a las personas. Dios nos ama. Dios no se alegra cuando a nosotros nos va mal, nunca se va a alegrar. Entonces, ¿por qué Dios permite que el dolor, la pobreza, la miseria, la explotación, el cáncer, la enfermedad, la violación, la rapiña toquen nuestros pueblos? ¿Por qué? Porque cuando el ser humano le da la espalda a Dios, entonces Satanás, que existe y tiene cierto poder, ahora tiene un permiso legal para dañar la vida de las personas. Y la historia de los jueces lo demuestra. Cuando usted lee en el capítulo 1, 2, 3, todos los capítulos de Jueces, el pueblo de Dios se rebelaba. Entonces Dios decía, ok, y le daba permiso a los filisteos, a los moabitas, a los madianitas que hicieran daño al pueblo de Israel. Pero ¿cómo se fortalece nuestra fe? Porque cuando el pueblo de Israel estaba en oprobio, ¿sabe qué hacía el pueblo de Dios? Lo que hacemos nosotros. Cada vez que nosotros, tú y yo, tenemos una necesidad, ¿qué hacemos? Vamos corriendo con el doctor. Sí, lo hacemos. Pero antes de ir corriendo con el doctor, antes de ir corriendo con el licenciado, con el abogado, con el conocido, con el empresario, antes de ir corriendo con el experto que puede resolver nuestro problema, los cristianos lo primero que hacemos es levantamos nuestros ojos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo que hacemos los cristianos. El pueblo de Dios sabe que la oración mueve el corazón de nuestro Dios. Indudablemente Dios responde. A ver si me está siguiendo. Fortalezca su fe. ¿Cuántos quieren fortalecer su fe? Aquí vamos. Jueces 2:18. Cuando el Señor les levantaba jueces, entiéndase, gobernantes, líderes, agentes de bendición, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez. Porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Esa es la ecuación. El pueblo le daba la espalda a Dios. Los enemigos legalmente tenían autoridad para destruir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando tocaba fondo, levantaba los ojos al cielo, gemía, clamaba. Entonces Dios respondía. ¿Cómo respondía Dios? Levantando a un hombre y en algunos momentos también una mujer como Débora. La respuesta de Dios ante la necesidad de los pueblos es levantar y enviar líderes. Esa es la tendencia de Dios. Dios escucha tu petición y la manera de resolverla es levantando a alguien que tenga la solución con la cual pueda bendecirte. Yo sigo leyendo ahora en el capítulo 3. En el capítulo 3 encuentro en la escritura, cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador de los hijos de Israel para que lo librara. ¿A quién? ¿Logran leer conmigo en la pantalla?
Dice el verso 9: a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Ahora venga conmigo a Jueces capítulo 3, versículo 15. Pero los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, a Od, hijo de Jerea, benjamita, el cual era zurdo. A ver si están conmigo. Yo solo he leído un versículo, pero anterior a esos versículos que leí, a propósito, quiero decirles que no es la misma historia. Es diferente capítulo. Eran diferentes épocas en Israel. El pueblo de Israel pecaba, entonces venía la consecuencia del pecado: muerte, pobreza, sufrimiento. Siempre el pecado paga con eso: dolor, angustia, soledad, etc. Y cuando uno está en ese estado de dolor, de quebranto, entonces uno clama al cielo. Y la manera como Dios responde y responderá, es levantando gente, levantando hombres y mujeres que tengan la solución para nuestra necesidad. Capítulo 2 lo leí, capítulo 3 lo leí. Y si yo sigo revisando la historia, en el capítulo 4 y 5 Dios levantó a Débora y a Barak, porque Dios también usa mujeres para traer bendición a las naciones, bendición a las ciudades, bendición a las iglesias y bendición para tu vida. Puede ser que una mujer de Dios traiga la bendición a tu vida, que por medio de ella hay una palabra de sanidad, de dirección. Y cuando nosotros logramos tener una mente cristiana, bíblica, nos damos cuenta que indiferentemente Dios usa a hombres o a mujeres, porque todos somos útiles en las manos de Dios. Y el libro de los Jueces demuestra en el capítulo 4 y 5 el liderazgo de Débora, que trajo libertad a Israel. En el capítulo 6, 7 y 8 Dios levanta a Gedeón. En el capítulo 9 y 10 una lista de nombres que no son muy famosos. En el capítulo 11 y 12 Dios levanta a Jefté. En Jueces capítulo 13 y 16 Dios levantó a Sansón. Así que el libro de los Jueces lo que demuestra es esto: el pueblo de Israel oraba a Dios y la respuesta de Dios era levantando un obrero para traer bendición. Oro al cielo para que nos envíe obreros a las personas indicadas que traigan la solución a tu dolor, a tu problema. En alguna parte de esta nación, en alguna parte de esta iglesia, están las personas que tienen la solución para nuestras necesidades. Gracias al Señor por ello. Pero quiero animarte a que fortalezcas tu fe con la experiencia del profeta Elías. Por cuestión de tiempo no voy a ir a los textos, solo los menciono. Pero en 1 Reyes capítulo 17 y versículo 6 vemos cómo Dios trajo la ayuda a Elías por medio de un cuervo. En el capítulo 19 versículo 9 Dios trajo la ayuda por medio de una viuda pobre. Y en ese mismo capítulo, solo que ahora versículos 4 y 5, Dios trajo el auxilio por medio de un ángel. Hubo una hambruna muy fuerte en Israel. Y de hecho, Elías, por orden de Dios, declaró al cielo que no lloviese. Y la sequía trae hambruna, trae soledad, trae muerte. Y habían pasado varios años y no llovía. Entonces había mucha hambre. Y esa hambre también alcanzó al profeta. Pero Dios le dijo: no te preocupes, yo te sostendré, porque yo soy la fuente. Utilizo diferentes medios, pero la fuente siempre es Dios. Y Dios le dijo: ve al río y ahí enviaré un animal, un ave que te sostenga. Y milagrosamente, ¿sabe cuál fue la respuesta de Dios para el hambre de Elías? Un cuervo, inimaginable. Pero luego se secó el río y el cuervo se fue. Y Dios le dijo: no te preocupes, yo sigo siendo la fuente. La fuente nunca se agota. Entonces Dios levantó inimaginablemente a una viuda. Y uno dice: una viuda, se murió el esposo y le dejó la hacienda, le dejó el dinero. Una viuda rica. No, señores, era una viuda pobre. Pero Dios hizo lo sobrenatural, porque esta viuda pobre tenía aceite, tenía masa, y comenzó a multiplicarse el aceite y la masa. Pero fue el recurso que Dios utilizó para bendecir a Elías. Que Dios mande ese tipo de personas para bendecir tu vida, que se multiplique la masa y el aceite, y que tu familia y tus hijos sean bendecidos. Que Dios levante y mueva el corazón de una mujer o de un hombre, como en el caso de esa viuda. Pero luego Elías se va de ahí
y está metido en una cueva. Y es más, está deseando morirse. Elías tocó fondo y en su deseo de morirse le dice: Señor, no he sido mejor que mis padres, quítame la vida. Y se queda dormido esperando morir. Entonces Dios vio un ángel, porque siempre Dios responde a nuestras oraciones usando cosas insólitas, y eso es lo inimaginable. Yo desato los cuervos, yo desato las viudas, yo desato visitación de ángeles para decirte: come, porque largo camino te resta. El proyecto de tu vida se concluirá, tu negocio se levantará, tu empresa se levantará, tu matrimonio se levantará, tus hijos se graduarán de la universidad. Alguien debe unirse a este espíritu. Yo creo, yo valoro que cuando oro, Dios responde enviando animales, enviando ángeles o enviando personas. Pero fortalece tu fe también haciendo un recuento cómo Dios te ha bendecido. Hablamos de Elías, hablamos de los jueces, que Dios responde levantando personas para bendecirnos. Yo me puse a pensar e hice un inventario corto de cómo Dios nos ha bendecido en esta iglesia, o ha bendecido mi vida a través de otras personas. ¿Y sabe qué fue lo que escribí y recordé? Que nosotros orábamos en esta iglesia. Yo recuerdo cuando comencé a ser pastor de esta iglesia, pastor general en el año 2003, y recién nos habíamos pasado para acá. Nos pasamos en marzo del 2004 a este edificio. No estaba tan bello como está ahora. No teníamos tecnología, no teníamos alfombra, no teníamos puertas. Aquí donde miran las pantallas había un gran boquete, entraba la luz. Los que estábamos en el año 2004 en esta iglesia, no teníamos los parqueos, era tierra, no existía el lobby, solo existía este cajón. En esa fecha yo recuerdo que estaba hablando sobre la mayordomía e invité a la congregación para quebrantar la miseria y que pasaran acá al altar. Y pasaron muchos de ustedes. Este altar estaba lleno, como gracias a Dios siempre se llena. Y yo con todo mi corazón estaba diciendo: Dios, erradica la miseria, la pobreza, bendícenos. Y cuando yo vi a algunos de ustedes que eran fieles diezmadores, entendí que para ser bendecido por lo menos se necesitan 3 aspectos. Eso fue lo que Dios me habló. Número 1, ser generoso. Y vi gente generosa acá. Pero Dios me dijo que necesitamos educarnos, estudiar. Por eso nuestros hijos deben ir a la universidad, porque la manera de romper la miseria es con el diezmo más el estudio. Pero luego Dios habló, cuando yo miraba a la muchedumbre acá, Dios me dijo: anímalos a poner su propio negocio y su propia empresa. Por eso en esos años ustedes recuerdan que lanzamos una visión. En los siguientes 20 años deberían graduarse 1000 personas de la universidad de esta iglesia. Es mi sueño. A propósito, el 2 de diciembre tendremos nuestro culto de graduandos para festejar, celebrar, aplaudir a todos los que se están graduando de nivel medio y a nivel universitario y posgrado. Así que prepárese, 2 de diciembre, la alfombra roja para los graduandos. Y yo soñé que en 20 años podríamos graduar a 1000 jóvenes de la iglesia. Eran 50 por año. Pero usted recordará, si estaba con nosotros comenzando este milenio en el 2004, dijimos: desatamos 500 empresas y 500 empresarios. Y aquí hay gente que ha creído a esa palabra. Pero Dios no respondió, porque Dios envió a un grupo de norteamericanos cristianos de la ciudad de Atlanta para bendecirnos. Bueno, estoy dudando si Atlanta es ciudad o es estado. Creo que es ciudad, ¿cierto? Estado, bueno, perdón mi geografía, ahorita me perdí un poco. Pero este es el punto. Dios envió de Atlanta un grupo de hermanos y comenzamos cada año a desarrollar algo que se llama BPI. Las siglas en inglés responden a un ministerio para ayudar a emprendedores a poner empresa. Y eso me impactó mucho. Yo le dije a estos norteamericanos: hermanos, ustedes son la respuesta de oración, porque Dios me dijo que habíamos que ser generosos, pero a la par de la generosidad teníamos que estudiar y teníamos que poner negocios. Y ustedes nos han venido a ayudar a poner negocios. Y aquí hay mucha gente que ha sido bendecida con eso. Uno de ellos es hermano Angelino Morales, que Dios lo está levantando y ha logrado montar una gran empresa. Pero él me ha contado cómo le ha ayudado la capacitación y lo que hizo BPI. Alguien está conmigo ahora.
Dios responde las oraciones y Dios envió a estos hermanos a bendecirnos. Haciendo historia, ¿saben que Dios me hizo recordar esta semana cuando yo meditaba en esto? Que cuando yo estudié teología, tenía que pagar esto, mis padres me estaban apoyando de alguna manera, pero alguien se enteró y al buzón de mi casa, cuando yo era soltero, alguien depositaba un sobre anónimo, pero ahí venía la mensualidad de lo que yo debía pagar en la universidad para mis estudios. En otras palabras, tuve una beca anónima. Dios envió a una persona, no sé si era un cuervo o un siervo, pero el sobre estaba ahí. Y no fue todos los meses del año, pero era cuando yo no tenía y me daba pena pedirle a mis papás. Entonces Dios envió a alguien para sostenerme. Estoy haciendo recuerdo de esto. ¿Sabe qué me recuerdo también? Y esto es pintoresco y debe levantar la fe de más de algún papá y una mamá. Un día nos fuimos con algunos pastores de esta iglesia a hacer un ayuno, suegros en clamor, porque nuestros hijos no tenían novio ni novia. Y fuimos a ayunar a pedirle a Dios que nos respondiera y le diera buenos novios, buenas novias a nuestros hijos, buenos esposos y buenas esposas. Íbamos 7 pastores de esta iglesia. Yo me quedé en la sala principal y le dije a los pastores: busquen una habitación. Estábamos en una casa en la antigua Guatemala que alguien nos prestó. Y durante 1 hora todos nos fuimos a una habitación. Yo me quedé adorando en la sala con la música de Marcos Brunet. De pronto yo tuve una visión, aunque en ese momento no sabía que era una visión, pero yo estaba orando y tuve una imagen, y en esa imagen vi que me estaba encontrando con Michael. Mi hija estaba estudiando en Estados Unidos en Rema. Michael era un amigo de ella y Michael comenzó a enamorar a Viena. Así que Viena me llamó por teléfono y me dijo: hay un joven que me está enamorando. ¿Sabe usted lo que siente un suegro cuando la hija le dice? Uno se siente como Elías: mátame, Señor, que no soy mejor que mis padres. Uno entra en un poco de angustia. Los padres me comprenderán, porque uno quiere lo mejor para sus hijos. Uno quiere lo mejor para sus hijos. Aproveche a gritar amén para que su hija se dé cuenta que usted la ama. Sí, porque a veces los hijos dicen: no, porque ustedes son de tiempo de tatalapo, no existía el celular, ni la televisión a colores existía. Y entonces como que dice: estoy en otra época y ustedes están en otra sintonía y ustedes me quieren imponer. Tus padres no te quieren imponer. Unos pocos realmente no son sabios, pero la mayoría de los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y no es que queremos controlarlos, pero opinamos, decimos: por ahí está difícil. O decimos: gloria a Dios. Entonces me llama mi hija. Ahora usted entiende por qué me fui a ayunar. Y estábamos orando, pero yo me veo en un lugar donde me estoy encontrando con Michael, porque Michael iba a venir a Guatemala a hablar conmigo. Yo estoy viendo que Michael sale, parecía el aeropuerto, y yo me acerco a él y le doy la mano. Y cuando le doy la mano, le doy un abrazo. Ya estaba pasando el milagro. Y cuando yo le doy el abrazo, de mi boca yo veo que le digo: eres una respuesta de oración. Y cuando yo veo, yo estoy llorando. Entonces yo abro los ojos porque digo: ¿es esto pesadilla? ¿Este es un sueño de Dios? ¿Qué es esto? Yo llorando, diciéndole: eres una respuesta de oración. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando yo abro mis ojos, yo estoy así, con mis manos en alto, y estoy hablando lenguas mientras la música está sonando. Entonces me doy cuenta que fue una visión de Dios. Y llamo a Viena y le digo: ya no necesita Michael venir a hablar conmigo. Me sentí como Labán cuando Dios lo visitó, que Jacob, que era el yerno de Labán, se había llevado a las hijas, su dinero, y Labán lo fue a perseguir. Y antes que Labán encontrara al yerno, Dios le visita una noche y le dice: cuidadito, me hablas descomedidamente a mi siervo Jacob. Pobre Labán. Por las buenas quiere uno, ¿no? Saber ni qué le hubiera hecho Labán al yerno, pero seguramente Jacob oró y Dios respondió tocando el corazón de Labán. Ahora, ¿qué sucede? Ahora yo era el nervioso. Llegó la época de diciembre, Michael iba a venir para conocernos, para hablar.
Yo ya había tenido esa experiencia, esa visión. Yo ya tenía paz, tenía tranquilidad. Pero ahora yo estaba nervioso. Acompañé bien a mi hija al aeropuerto porque Michael venía y quería conocernos, hablar con nosotros. Pero ¿quién es el suegro que se pone nervioso? Es el yerno el que debe ponerse nervioso, que le tiemblen las piernas. Bueno, el asunto es que yo estaba nervioso. Yo decía, Señor, fue en el aeropuerto que yo vi esta visión, fue en mi casa donde fue. El asunto es que Michael sale del aeropuerto. Yo no me animo a decirle, eres una respuesta de oración. Y le digo, Dios te bendiga, bienvenido a Guatemala. Pero ese día que veníamos en el vehículo, le digo, mañana quiero invitarte a desayunar, quiero que platiquemos. Al otro día estamos desayunando en un restaurante en la calzada Roosevelt. Y entonces él me dice, pastor, yo quiero que sepa que yo he orado a Dios y le he pedido que mi novia ame más a Dios de lo que me ame a mí. Porque yo quiero que sepa que yo amo más a Dios de lo que amo a Viena. En ese momento yo me recordé de mi oración más recurrente. De tantas oraciones que he hecho por Viena, Diego y Ana Valesca, ¿sabe cuál ha sido la más repetitiva? Y lo digo delante de Dios. Esta ha sido, Señor, dale a mis hijos una persona que te ame más a ti de lo que ame a mis hijos. Y yo quiero que mis hijos te amen más a ti de lo que amen a su novio, porque será la única garantía de que se lleven bien, que hagan la voluntad de Dios y que no cometan pecado. Y cuando Michael me está diciendo eso, que él ha orado porque él ama más a Dios que a Viena, yo me recordé y los dos estábamos derramando las lágrimas. Bien temprano el mesero se acercó, dijo, qué cruda la de estos en la mañana. Es la goma, es la resaca, es la consecuencia de qué borrachera tuvieron ayer. Pero así es Dios. Michael fue la respuesta de Dios a las oraciones de Berlín y a mis oraciones. Le pido a Dios que Dios responda a tus oraciones y le envíe el esposo para tu hija y la esposa para tu hijo. Dios envía personas como respuesta a nuestras oraciones. Hemos estado orando para que Dios levante pastores en esta iglesia. Teníamos un instituto bíblico y teníamos que llevarlo a un nivel más comprometedor. Tuvimos un instituto bíblico lindo donde nos capacitamos y muchos de nosotros fuimos bendecidos por nuestros maestros. Y fue bueno, excelente, pero necesitamos un compromiso más profundo. Yo oraba a Dios, Señor, ¿cómo hacemos para que la gente al salir del instituto bíblico sea pastor y pastora y que no solo venga a conocer Biblia, sino que venga a comprometerse para ser obrero? Así estaba nuestra oración. Cuando entonces Dios nos permitió conectarnos con Rema. ¿Sabe usted que Rema es una respuesta de oración para preparar pastores y obreros? Es más, por aquí hay una camisa que me tienen que dar gracias, porque yo estoy muy ilusionado en nuestras nuevas generaciones. Y quiero decirle a los supervisores que quieran ser pastores de esta iglesia que el camino es Rema. Ese es el camino. Cuando un pastor de distrito se acerque a mí a decirme, hermano, mira un supervisor que tiene llamado a ser pastor, lo que yo le voy a decir, que se inscriba a Rema y que pase por Rema. Me siento tan contento que una camada de jóvenes ha ingresado a Rema este año. Yo estoy profetizando sobre ellos que a la vuelta de 5, 10 años o 2 años serán pastores en los departamentos de Guatemala, serán pastores en esta iglesia sede y serán pastores en las colonias circulantes a nuestra capital. Pero Rema Kids, tenemos tanta fe que le estamos pidiendo a usted que envíe a sus hijos para que conozcan a la persona del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo. Y en estos días estaremos haciendo esta capacitación que yo quiero animarlos para que envíen a sus hijos, así como pagamos clases de natación, así como pagamos clases de piano, con clases de música. Algunos lo pueden hacer. Y le hablo principalmente a aquellos que para vacaciones invierten su dinero para que sus hijos se hagan más talentosos. Los desafío para que canalicen ese dinero para desarrollar las virtudes espirituales de sus hijos. Tómeme en serio. Yo le aseguro que sus hijos van a regresar cambiados y desde niños los vamos a consagrar como respuesta de Dios para una mejor Guatemala. ¿Alguien me sigue en esta hora? Muchas gracias.
Muy bien, pregúntale al que está a su lado, ¿cómo vamos? Dígale, ¿cómo vamos? ¿Qué siente tu corazón? ¿Sientes que eres una respuesta de oración? ¿Que llegó la hora de ser una respuesta de oración y no ser solo una persona que recibe una respuesta? Hay dos tipos de personas: los que pedimos a Dios recibir una respuesta de oración y los que pedimos ser una respuesta de oración. ¿Qué clase de persona eres? ¿Los que oran para recibir una respuesta o los que oran para hacer una respuesta? Esta iglesia, para los que nos siguen en la televisión, nos siguen en las redes sociales en Sudamérica, Centro y Norteamérica, y lo debo decir con humildad, en esta iglesia la mayoría de personas oramos: Señor, queremos ser la respuesta de oración para bendecir Guatemala, para que Guatemala conozca a Jesucristo, para que Guatemala sea sana y para que Guatemala sea próspera. Y este aplauso es la ratificación del compromiso de muchos de nosotros y principalmente de los que estamos sentados en estas sillas. Ahora, para terminar, yo quiero proponerles 3 principios para convertirnos en una respuesta de oración para otros. ¿Cómo nos convertimos en una respuesta de oración para otra persona? En primer lugar, orando. Orando para hacer una respuesta de oración. En segundo lugar, creyendo que seremos una respuesta de oración. Y tercero, actuando para hacer una respuesta de oración. Digan conmigo: orar, creer y actuar. Son los 3 pasos para convertirnos en una respuesta de oración. ¿Cómo nos convertimos en esto? Cuando tú oras pidiendo ser una respuesta divina para la necesidad de otra persona. Yo escribí esta oración para bendecirles. Padre, permite que lluvias de gracia sea la respuesta de oración para la necesidad espiritual para miles de guatemaltecos. Y la iglesia dice: esa es nuestra oración. Úsanos, Padre. Usa el movimiento de lluvias de gracia. A nuestros pastores, supervisores, líderes, diáconos, compañeros de oración, profetas, músicos, sonidistas. Padre, nuestros 40 ministerios, nuestros maestros de niños. Quisiera seguir mencionando el ministerio donde tú sirves, que es importante, pero hoy oro a Dios para que lluvias de gracia sea la respuesta de oración para la necesidad espiritual de miles de guatemaltecos y latinos en todas partes del mundo. Digan amén. ¿Saben cuál ha sido nuestra oración? Algunos se van a sentir empatados con esta oración. Jesús, déjame ser la respuesta de oración para la salud de un hermano. Deja que mi mano sobre la cabeza opuesta gentilmente sobre el hombro de una persona salga virtud sanadora. Señor, quiero ser la respuesta de salud para la necesidad de alguien más. Déjame ser la respuesta de oración financiera para una necesidad estudiantil de un joven de esta nación. Déjame ser tu instrumento. Déjame ser la respuesta y no solo recibir la respuesta. Porque la mayoría de nuestras oraciones, y no están malas, de verdad que no están malas, pero tenemos que graduarlas a un nivel de madurez, a un nivel de generosidad. Porque ¿cuántos de nosotros, me incluyo, hemos orado: Señor, envía una respuesta, envía a alguien que me dé una palabra de ánimo, una palabra de salud, una profecía que me dé fuerza y dirección en la vida? ¿Cuántos hemos venido a un culto, a una reunión cristiana por una palabra? Dios usa al pastor, tengo necesidad que haya una palabra. Todos hemos orado para recibir una respuesta de Dios. Pero quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces tú has orado? ¿Cuántas mañanas nos hemos levantado diciendo: Señor, hoy úsame porque seré la respuesta de oración para una necesidad económica? Este dinero que pusiste en mi bolsa, Señor, dirígeme a la persona que necesita esa canasta básica, ese arroz, ese frijol. Señor, úsame para que este dinero pueda servir para comprar la medicina para la enfermedad de una persona. Seamos honestos, me incluyo. Nuestra oración, aunque valedera, ha sido: Señor, envía a alguien
que me ayude en mi necesidad económica. Envía a alguien que ayude en la restauración de mi matrimonio, que toque el corazón de mis hijos y quite su rebeldía. Nuestra oración es para recibir, pero no para hacer. Pero yo declaro un nuevo tiempo para nuestra iglesia, para nuestra vida, para nuestro ministerio, que nuestra oración se multiplicará más para ser y no recibir. Alguien debe acompañarme en esta petición. Déjame ser la respuesta de oración para la necesidad matrimonial de una pareja desquebrajada. Déjame ser la respuesta de oración para la necesidad de reconciliación entre padres e hijos. Padre, deja que la prédica que pones en mi corazón y labios sea la respuesta de oración para las necesidades espirituales, emocionales y físicas, proveyendo ánimo, dirección y milagros. Así oramos los líderes, supervisores y pastores cuando le hablamos el lunes a nuestros líderes o el domingo en la iglesia. Padre, permite que esta prédica llene, alivie una necesidad, que sea un derroche de tanta sabiduría, que nos den consejos prácticos cómo administrar el dinero. Señor, úsame para hacer la respuesta a una necesidad de los hermanos que vienen a esta iglesia o nos siguen en las redes sociales. Así oramos los líderes y los pastores. Pero saben que tenemos que orar, pero en segundo lugar tenemos que creer. Y esto es fe. Creer que serás la respuesta de Dios para la necesidad de otra persona. Siempre pensamos que tenemos menos, siempre. El diablo siempre nos hace ver más nuestra necesidad que los recursos que tenemos. Siempre el enemigo nos hace ver que estamos en el desierto y a altas horas de la noche y que hay más de 5,000 personas y nunca nos damos cuenta que por lo menos tenemos 5 panes y 2 peces. Pero hoy vengo a profetizar sobre tu vida que hay mucha bendición dentro de ti, que tú eres portador de la gloria de Dios. Hermanos líderes y supervisores, hay mucho de Dios dentro de ustedes y hay gente esperando recibir una palabra de bendición, una oración, una administración, una liberación, una palabra que bendiga. Yo los envío en el nombre de Jesús. Como ministro que soy, los envío porque veo en ustedes portadores de la... ¿Cuántos son portadores de la gloria de Dios? No todos se la creen. Levante su mano y diga conmigo: soy portador de la gloria de Dios. Y creo que cuando entro a un lugar la atmósfera cambia. Creo que cuando hablo, creo que cuando oro, creo que cuando estoy platicando con alguien, soy portador de la gloria de Dios. Y las atmósferas cambiarán cuando la luz entre en las tinieblas. Declare conmigo: soy sal, soy luz y soy portador de la gloria de Dios. Amén. Declaro que tu sonrisa, declaro que tu saludo, declaro que tu abrazo, que tu oración, que tu liberación, declaro que tu consejo, corrección, siembra monetaria será una respuesta de oración para alguien que verdaderamente clamó al cielo y Dios le respondió. Declaro que así como Pedro fue la respuesta de oración para Cornelio, que Elí fue la respuesta de oración para Ana la estéril, y que Samuel fue la respuesta de la oración de una madre sufrida porque no podía tener hijos. Así como Jesús fue la respuesta para ti y para mí, así mismo declaro que tú y yo somos la respuesta para mucha gente de esta nación y fuera de esta nación. Reciba esa palabra porque la declaro sobre su vida. Así como Dios usó a Pedro, a Elí, a Samuel, a Jesús, así Dios nos usará. Finalmente debo decir en estos minutos que oramos, creemos, pero debemos actuar para hacer la respuesta de oración. Y si alguno está notando, quiero sugerirle estos 5 pasos, esas 5 acciones para hacer la respuesta de Dios en acción. Número 1, percibe una necesidad. Si no percibimos una necesidad, entonces ¿cuándo seremos la respuesta de Dios? 2, reacciona al impulso de Dios. Dios toca tu corazón y te dice: hazlo, abrázalo, ora por él, háblale de Cristo, pon esa ayuda económica en su mano, enséñale, llévalo en tu auto. Sé obediente al impulso de Dios. 3, sé generoso.
El cristiano generoso ora pidiendo ser una respuesta divina y no pide recibir una respuesta divina. 4, alivia una necesidad. Estamos en este mundo para resolver o para aliviar, por lo menos, no digo resolver, aliviar el dolor de una desgracia. Y finalmente sería el reto más grande: resuelve una necesidad. Los hermanos y hermanas que ustedes miran acá en este altar, hemos respondido a eso. Hemos respondido a hacer una respuesta de oración para animarlo a usted. Porque si yo le digo, tú has sido una respuesta de oración, líder, pastores que están aquí, ustedes han sido una respuesta de oración. ¿Saben por qué son pastores? Porque alguien oró algún día: Señor, te necesito que me ayudes. Y Dios decidió que en un día, en el espacio del tiempo, este pastor que Dios promovió en X fecha, este líder, este anfitrión, este profeta, este compañero de oración, este evangelista, iba a tener el mensaje para tu necesidad. Puede ser que tú hayas clamado al cielo cuando tenías 15 años y pasaron 15 años y tú no conocías al evangelista, no conocías al profeta, al apóstol, al maestro, al pastor. Pero en un momento Dios sabía que tú tenías esta necesidad y que había una persona en esta parte que iba a tener tu solución. Y conforme fueron pasando los días, los meses o los años, Dios los fue conjuntando. Por eso es que tú y yo somos pastores. Bueno, se lo voy a decir de esta manera. Suena arrogante si solo editan esta parte y me pasan en una red social, en YouTube, el pastor Edmundo Guillén diciendo, y solo ponen esta parte. Sé que sonará arrogante, pero si oyen toda la prédica, entenderán lo que voy a decir ahora. Yo soy la respuesta de oración para muchos de ustedes que en alguna parte de su vida dijeron: Dios, te necesito. Y Dios sabía cuándo ibas a tener esa necesidad. Y no estoy diciendo por hoy. No sé cuántas prédicas has escuchado que Dios ha puesto en mi corazón, que no son mías. Pero ese día que tú viniste a la iglesia y dijiste: eso es lo que me pasa. ¿Quién le dijo al pastor? Nadie se lo dijo. Dios en su eternidad supo que tú tenías una necesidad y que yo podía abrir mi boca para declarar, para profetizar, para predicar una palabra que iba a permitir que tu matrimonio no se destruyera, que iba a permitir que tú amaras a tus hijos y los educaras. Dios sabía que en algún momento este ser imperfecto que soy yo, Dios me iba a usar para animarte a que regresaras a la universidad y te graduaras de la universidad. Yo soy la respuesta de oración a algunas necesidades de la gente que está acá. Quizás he llamado tu atención, pero esto es lo que quería decirles. Él, mi hermano amado, es la respuesta de oración a alguna necesidad de algún guatemalteco, de algún joven o de una señorita. Este hermano, mi hermana, mi hermano Juan Carlos, y cada uno de ellos son la respuesta de oración. Sos una respuesta de oración. A veces creemos: ¿cómo llegamos al ministerio? ¿Cómo llegamos a ser líderes? Simple. Alguien oró y Dios creyó que tú podías ser útil en las manos de Dios, que tu oración iba a sanar a un enfermo, que tu oración iba a tocar un corazón. Dios bendiga a los compañeros de oración. Dios bendiga a nuestros profetas. Dios bendiga a nuestros evangelistas. Dios bendiga a nuestros maestros. Dios bendiga a nuestros líderes y anfitriones. Dios bendiga a nuestros supervisores. A veces uno no se da cuenta. Hace un año el profeta Carlitos Marroquín me envió en un WhatsApp una prédica de un pastor colombiano que se llama Andrés y me dijo: Pastor Mundito, este pastor habla algo de lluvias de gracia, quiero que lo mires. Y hace como un mes alguien de esta iglesia me volvió a enviar este video. Yo no lo sabía. Yo quiero que usted mire este minuto, si me pueden ayudar, por favor. Tenemos este video. Pero también es posible que esta bendición haya sido impartida a nosotros por personas que Dios puso en el camino. Por ejemplo, en el caso mío, yo era de las personas que decía a la iglesia: el miércoles nos vemos, y nadie venía. Decía: vengan a la oración, y nadie venía. Simplemente yo no tenía lo que se necesitaba. Pero un día, y esto fue hace unos 15 años, yo fui a un congreso en donde estaba un pastor de Guatemala, de una de las iglesias grandes de Guatemala, Lluvias de Gracia. Y él estaba hablando acerca de la unción de convocatoria.
unción de influencia. Y yo decía, eso es lo que yo necesito. Y él hablaba acerca de cómo Dios les dio esa unción especial. Y ellos invitaban a la gente a los coliseos y los coliseos se llenaban. Yo dije, Señor, yo necesito eso. Y le pedí algo al Señor. Yo le dije, Señor, yo quiero que cuando Él termine de predicar, Él mismo me llame y ore por mí. Le estaba pidiendo mucho. Ahora, yo ese día había ministrado la alabanza, había estado en el piano. Y entonces es posible que Él me haya recordado. Pero luego yo me mezclé entre la gente y eran como 2,000 personas. Pero yo hice esa oración atrevida a Dios. Pero yo recuerdo que cuando Él terminó de predicar empezó a buscar así. Y cuando me vio me dijo, ven. Y oró por mí. Y a partir de ese momento, a lo que yo convoco se llena. Se llama unción de convocatoria. Y por eso yo honro al pastor Edmundo Guillén, alguien que impartió algo especial sobre mi vida. Yo no lo recuerdo. A mí me parece que había sido una actividad en Colombia y él llegó a ese congreso. De verdad que no lo recuerdo. Y por eso no me puedo llevar la gloria. No recuerdo eso. Qué increíble. Cómo nosotros siendo personas con defectos como lo soy yo, con temores, ¿cómo es posible que nosotros seamos una respuesta de oración para alguien? Tal vez somos como Jefté, o como Gedeón, o como Sansón, pero aún ellos fueron la respuesta de oración. Bendigo a cada pastor del mundo. Bendigo a los pastores que están en las montañas, en las ciudades. Bendigo a esos líderes que predican semana a semana en ese grupo familiar, en ese círculo. A veces no nos damos cuenta. A veces predicamos enfermos, a veces predicamos con problemas, pero sabemos que no somos nosotros, sino que somos portadores de la gloria de Dios. Hoy los bendigo, hermanos líderes. Hoy los bendigo, hermanos supervisores. Ustedes son la respuesta de oración. La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Y Dios nos contestó.